Atraviesan la vida sin entender por qué siempre terminan siendo las víctimas. Trabajan con honestidad, hablan con sinceridad, confían con facilidad, y aún así el mundo las trata como presas. No es casualidad, no es mala suerte. Es una señal que los manipuladores leen antes de que tú abras la boca. El poder no se declara, se detecta. Quienes dominan el arte de la manipulación no buscan a los más débiles en apariencia, buscan a los más expuestos en esencia. Buscan al que necesita aprobación, al que teme el conflicto, al que sonríe cuando debería endurecer el rostro. Yo, Maquiavelo, lo vi en las cortes y en los palacios, en las guerras silenciosas entre hombres que sonreían mientras se destruían. Lo que aprendí es brutal. No te eligen por ser débil, te eligen porque muestras dónde duele. ¿De qué región estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios y deja tu like, porque lo que viene cambiará la forma en que el mundo te ve. Nadie nace con un cartel en la frente que diga, puedes usarme. Pero todos, absolutamente todos, emitimos señales. Y los manipuladores han perfeccionado durante toda su vida el arte de leerlas. No necesitan conocerte durante meses, les bastan minutos, a veces segundos. Hay una precisión casi clínica en su forma de observar, y lo más perturbador es que operan en un nivel donde tú todavía no has llegado. La señal más poderosa que puedes emitir no es la debilidad visible, no es el llanto ni la ropa humilde ni el tono de voz tembloroso. La señal más peligrosa es la necesidad encubierta, esa urgencia silenciosa de ser comprendido, de ser aceptado, de ser visto como alguien valioso. Es invisible para los demás, pero para un manipulador experimentado brilla como una antorcha en la oscuridad más cerrada. Piénsalo. Cuando alguien entra a una habitación buscando aprobación, hay algo en su forma de moverse que lo revela. Sonríe demasiado rápido, asiente con demasiada facilidad, habla con una urgencia sutil, como si cada palabra fuera una audición para ganarse el afecto de los presentes. No lo hace porque sea estúpido, lo hace porque en algún momento de su historia aprendió que la aprobación era necesaria para sobrevivir. Y ese aprendizaje, aunque en su origen fue útil, se convirtió con el tiempo en una trampa perfectamente construida. Los manipuladores no inventan víctimas, las encuentran, y las encuentran precisamente donde nadie más está mirando. En los gestos pequeños, en las pausas del discurso, en la forma en que una persona reacciona cuando se le contradice. Si ante la contradicción te encoges, si buscas la reconciliación antes que la verdad, si priorizas la armonía sobre tu propio criterio, ya has mostrado la puerta. Y algunos, los más peligrosos, ya están cruzándola sin que tú lo notes. Existe un patrón que se repite con una consistencia aterradora. La persona que se convierte en objetivo no es la más frágil del grupo. Es la más accesible emocionalmente. Es aquella que por bondad, por educación o por miedo profundo al conflicto no cierra sus fronteras internas cuando debería. Es la que escucha cuando debería alejarse, la que justifica cuando debería cuestionar, la que perdona antes de que haya arrepentimiento real, antes de que haya cambio verdadero, antes de que haya cualquier señal de que la situación no volverá a repetirse. Esa accesibilidad emocional es, en el fondo, una virtud mal protegida. No es un defecto de carácter, es una cualidad genuina que nunca aprendió a defenderse. Y como toda fortaleza sin murallas, termina siendo tomada por quien sabe que no habrá resistencia. Hay algo particularmente cruel en este mecanismo. Cuanto más genuina es tu bondad, más atractivo eres para quien no tiene ninguna. El manipulador no puede crear desde adentro, entonces se alimenta desde afuera. Y tú, con tu apertura, con tu capacidad de sentir,
Con tu disposición de dar sin calcular, representas exactamente lo que Él necesita y lo que nunca, jamás podrá ser por sí mismo. ¿De qué región estás viendo este video? Déjalo ahora en los comentarios, porque este conocimiento merece llegar a cada rincón del mundo. Pero entender que emites señales no es suficiente. El conocimiento sin acción es decoración intelectual. Lo que importa es comprender cuáles son esas señales específicas, esas marcas que llevas sin saberlo, y que funcionan como invitaciones para quienes saben leerlas. Porque no todas las señales son iguales. Algunas son sutiles como una mirada que dura un segundo de más. Otras son tan evidentes que cuando las descubras en ti mismo, sentirás una mezcla simultánea de vergüenza y liberación que pocas cosas en la vida pueden provocar. La vergüenza de haber estado tan expuesto sin saberlo, y la liberación de comprender que, desde este instante, puedes empezar a cerrar esas puertas una por una, con precisión y sin culpa. El primer paso no es cambiar tu personalidad. No se trata de volverte frío, calculador o desconfiado con el mundo entero. Se trata de algo mucho más preciso y poderoso. Aprender a distinguir cuándo tu apertura está siendo aprovechada y cuándo está siendo genuinamente correspondida. Esa distinción, que parece simple en la teoría, es en realidad una de las habilidades más sofisticadas que un ser humano puede desarrollar en toda su existencia. El manipulador prospera en la oscuridad de tu inconsciencia. En el momento en que comienzas a ver lo que antes ignorabas, pierdes el atractivo que tenías para él, no porque te hayas vuelto cruel, sino porque dejaste de ser predecible. Y lo que no es predecible no puede ser controlado. Y lo que no puede ser controlado no tiene utilidad para quien vive del dominio ajeno. Esta sección fue solo el umbral. La señal invisible que llevas contigo tiene nombre, tiene forma, tiene una historia que se arrastra desde hace años. Y en las secciones que siguen vamos a desmantelarla pieza por pieza hasta que no quede ningún resquicio por donde el oportunismo ajeno pueda entrar sin ser detectado, sin ser enfrentado, sin encontrar la resistencia que siempre debió haber estado ahí. De todas las señales que un manipulador puede detectar, ninguna es tan luminosa, tan irresistible, tan completamente devastadora como la necesidad de aprobación. Es la marca más común, la más universal, la que atraviesa culturas, géneros, edades y condiciones sociales. Y la que más daño hace en silencio, porque quien la lleva raramente la reconoce como una vulnerabilidad. La disfraza de amabilidad, de humildad, de empatía. Y en esa disfraza se torna invisible para el portador, pero perfectamente visible para el cazador. La necesidad de aprobación nace, en la mayoría de los casos, de una herida temprana. El niño que aprendió que el amor era condicional, que era amado cuando se comportaba de cierta manera, cuando sacaba buenas notas, cuando no lloraba, cuando no molestaba, cuando cumplía con una imagen que no era suya, sino la que los demás necesitaban ver. Ese niño crece, el cuerpo se hace adulto, pero la herida permanece, y con ella la búsqueda interminable de esa validación que nunca llegó de forma incondicional en el momento en que más se necesitaba. El adulto que carga con esa herida hace cosas que desde afuera parecen irracionales. Trabaja más de lo necesario para que le digan que es suficiente. Se queda callado en discusiones donde tiene razón, porque el miedo al desacuerdo es más poderoso que el amor propio. Cambia de opinión no porque alguien haya presentado un mejor argumento, sino porque sintió la incomodidad de la tensión y quiso eliminarla cuanto antes. Se sacrifica, cede, da y sigue dando, esperando que en algún momento la balanza se incline hacia él y alguien finalmente diga: eres suficiente, eres valioso, puedes descansar. Ese momento nunca llega,
no porque la persona no lo merezca, sino porque está buscando en el lugar equivocado. En otras personas, una respuesta que solo puede encontrarse en sí misma, y el manipulador lo sabe. Con una claridad aterradora, sabe que la persona que busca aprobación puede ser moldeada, puede ser dirigida, puede ser usada. Solo hay que ofrecerle lo que más anhela: reconocimiento, un elogio en el momento preciso, una validación estratégica, una frase que diga «yo te entiendo como nadie más te entiende». Y la trampa se cierra sola, porque cuando alguien finalmente te da lo que llevas años buscando, aunque sea de forma calculada, aunque sea falso, aunque sea temporal, sientes algo que confundes con conexión genuina. Sientes que esa persona te ve. Y en ese instante, sin que ningún contrato sea firmado, entregas las llaves de tu comportamiento, de tus decisiones, de tu tiempo y de tu energía a alguien que nunca tuvo intención de cuidar nada de eso. ¿De qué parte del mundo nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Tu presencia aquí tiene valor y queremos saberlo. La trampa de la aprobación tiene otra dimensión que raramente se discute: el miedo al rechazo. No son exactamente lo mismo. La necesidad de aprobación te impulsa a buscar el sí. El miedo al rechazo te paraliza ante el no. Juntos, forman una prisión de doble pared. Por un lado, haces lo que sea necesario para obtener validación. Por el otro, evitas a toda costa cualquier acción que pueda provocar desaprobación. El resultado es una existencia construida completamente alrededor de los criterios ajenos. Vives para gustar. Y al vivir para gustar, dejas de vivir para ti. El manipulador que encuentra a alguien así tiene en sus manos el control total sin haber levantado un solo dedo con agresividad. No necesita amenazar ni coaccionar. Solo necesita administrar sabiamente el flujo de aprobación y rechazo. Cuando quiere que hagas algo, aprueba. Cuando quiere que pares, desaprueba. Cuando quiere mantenerte inseguro para que sigas buscando su validación, alterna entre los dos con una inconsistencia calculada que te mantiene en un estado de ansiedad permanente, siempre preguntándote qué fue lo que hiciste mal, siempre intentando recuperar esa sensación de ser suficiente. Es un mecanismo tan preciso que quien lo aplica con maestría puede controlar a una persona durante años sin que ella entienda lo que está ocurriendo. Y lo más inquietante es que muchas veces, incluso cuando la persona logra alejarse, sigue buscando la aprobación de quien la lastimó. Sigue queriendo que ese mismo manipulador reconozca que ella valía, que era suficiente, que merecía mejor trato. Esa búsqueda retroactiva de aprobación es una de las cadenas más pesadas que existen, porque te ata no solo al futuro de la relación, sino al pasado de la herida. Liberarse de la necesidad de aprobación no significa volverse indiferente a los demás. Significa construir una fuente interna de validación que no dependa del termómetro emocional de ninguna otra persona. Significa poder escuchar una crítica sin derrumbarse y recibir un elogio sin necesitarlo para funcionar. Significa que tu valor como ser humano no está en votación permanente, no está sujeto a resultados, no puede ser revocado por nadie que no entienda lo que realmente eres. Esa es la primera muralla que necesitas construir y es la más importante de todas, porque cuando la necesidad de aprobación deja de gobernar tus decisiones, el manipulador pierde su herramienta principal. Y sin herramientas, no hay cazador. Solo hay alguien mirando hacia otro lado, buscando una presa más fácil, más disponible, más hambrienta de lo que ya no eres tú. Existe una mentira que la sociedad repite con tanta frecuencia que terminamos creyéndola como si fuera una verdad sagrada, que una persona pacífica es una persona que evita el conflicto, que la madurez se mide por la capacidad de ceder, que el que calla es el que tiene más sabiduría.
Es una mentira elegante, bien envuelta, socialmente aplaudida, y es, también, una de las trampas más letales que puede abrazar a alguien que no quiere convertirse en objetivo de la manipulación. El miedo al conflicto no es paz, es rendición anticipada. Y la rendición anticipada, para un manipulador, es una alfombra roja extendida con hospitalidad perfecta. Cuando evitas el conflicto no porque hayas reflexionado y decidido que no vale la pena, sino porque el solo pensamiento de la confrontación te genera una ansiedad insoportable. Ya no estás eligiendo con sabiduría, estás huyendo por miedo. Y ese miedo, ese patrón sistemático de retirada antes de la batalla, es una de las señales más claras que existen para quien sabe leer el lenguaje del poder. El manipulador no necesita ponerte a prueba directamente al principio. Primero observa. Nota cómo reaccionas cuando alguien en el grupo dice algo que claramente está mal y tú te quedas callado. Nota cómo cedes en situaciones pequeñas, casi irrelevantes, solo para no generar tensión. Nota cómo cambias el tema cuando la conversación se acerca a algo incómodo. Cómo desvías con humor o con una sonrisa esa energía que en realidad debería haberse confrontado con firmeza. Cada vez que cedes sin razón genuina, estás escribiendo un mapa. Y ese mapa dice exactamente dónde están tus límites, o más precisamente, dónde están tus no límites. Las zonas donde puedes ser empujado sin que haya consecuencias reales. Las áreas donde la presión no encontrará resistencia. Los espacios donde el avance es libre y seguro. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas en este momento? Cuéntanos en los comentarios, porque esta conversación merece voces de todas partes. El miedo al conflicto tiene raíces profundas en muchas personas. Algunos crecieron en entornos donde el conflicto era sinónimo de violencia, de ruptura, de consecuencias devastadoras. Aprendieron que era más seguro ceder que resistir, que callar era sobrevivir. Y esa estrategia que en algún momento fue una herramienta de supervivencia genuina, se cristalizó en un reflejo automático que hoy opera incluso en situaciones donde no hay ningún peligro real. El cuerpo recuerda el miedo, aunque la amenaza ya no exista. Para otros, el miedo al conflicto nace del deseo de ser amados por todos, de no querer que nadie los vea como difíciles, como agresivos, como problemáticos. Prefieren sacrificar su propia verdad antes que arriesgarse a perder la aprobación de alguien que, en muchos casos, ni siquiera los merece. El manipulador que detecta este patrón sabe que puede ir escalando gradualmente. Comienza con pequeñas invasiones, pequeñas faltas de respeto, pequeñas imposiciones que prueba para ver si hay respuesta. Si no la hay, la próxima será mayor, y la que sigue, mayor aún. Funciona exactamente como el experimento de la rana en el agua que se calienta lentamente. Nunca hay un momento de alarma clara porque cada escalada individual parece apenas un poco más de lo anterior. Y cuando finalmente la temperatura es insoportable, ya llevas tanto tiempo dentro que la salida parece imposible. Pero hay una verdad poderosa que muy pocas personas comprenden en su real dimensión. El conflicto bien gestionado no destruye las relaciones, las fortalece, las autentica, las limpia. Una persona que puede expresar un desacuerdo con firmeza y con respeto simultáneamente es una persona que se respeta a sí misma. Y quien se respeta a sí mismo emite una señal completamente diferente al mundo. Esa señal dice: aquí hay límites, aquí hay consecuencias. Aquí no entra quien no fue invitado con dignidad. No se trata de buscar peleas. No se trata de endurecer el carácter hasta volverse inaccesible. Se trata de desarrollar la capacidad de estar incómodo sin huir de la incomodidad, de tolerar la tensión de una confrontación necesaria sin que esa tensión te destruya por dentro,
de saber que puedes decir no estoy de acuerdo sin que el mundo se derrumbe, sin que la relación se rompa, sin que pierdas el afecto de quien realmente importa. Porque quien se aleja de ti cuando te mantienes firme en tus principios no era una presencia valiosa, era una presencia dependiente de tu sumisión. Y esas presencias, cuando se van, no dejan un vacío, dejan espacio, espacio para algo real, para algo que no necesite de tu rendición permanente para sobrevivir. El miedo al conflicto puede vencerse, no de golpe, no con un discurso motivacional, no con una decisión tomada en un momento de inspiración. Se vence con práctica deliberada, con exposición gradual a la incomodidad de mantenerse firme, con el descubrimiento progresivo de que sobrevives a la tensión, que el otro lado del conflicto no es el abismo, sino simplemente una nueva versión de la misma realidad, una versión en la que tú decidiste no ceder lo que no debía cederse. Hay una cualidad que los libros de autoayuda glorifican sin cesar, que los discursos motivacionales celebran como la virtud suprema del ser humano contemporáneo, y que, sin el complemento correcto, se convierte en una de las vulnerabilidades más explotadas de la psicología humana. Esa cualidad es la empatía. Y el complemento que le falta en quienes terminan siendo elegidos como objetivos es el blindaje. La empatía sin blindaje es generosidad sin inteligencia. Es la capacidad de sentir el dolor ajeno sin la capacidad de distinguir cuándo ese dolor es real y cuándo es una representación cuidadosamente construida para movilizarte. Es la puerta abierta a todo el que llega con una historia triste, con una necesidad urgente, con una vulnerabilidad que activa en ti todos los mecanismos del cuidado y la protección. Y los manipuladores aprenden, con una habilidad que en otras circunstancias sería admirable, a activar exactamente esos mecanismos. No siempre llegan con agresividad, no siempre llegan con demandas directas. Muchos de los manipuladores más efectivos llegan con fragilidad, con tristeza, con una historia de vida que apela directamente a tu corazón. Son expertos en convertirse en víctimas cuando les conviene, en mostrar exactamente la herida que saben que tú no podrás ignorar, en posicionarse como el necesitado que solo tú puedes salvar. Y tú, con tu empatía generosa y sin escudo, te lanzas a rescatar, porque eso es lo que sientes que debes hacer. Porque en tu interior existe un cuidador que necesita ser necesario, que encuentra su valor en el alivio del sufrimiento ajeno, que se siente más completo cuando está siendo útil para alguien que lo necesita. Eso, en su raíz, es hermoso, pero sin discernimiento es catastrófico. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo esto? Déjanos saber en los comentarios de qué región nos acompañas hoy. La diferencia entre empatía saludable y empatía sin blindaje está en una pregunta que muy pocas personas se hacen antes de actuar. ¿Estoy respondiendo a una necesidad real o estoy respondiendo a una representación diseñada para movilizarme? Hacerse esa pregunta no es cinismo, no es frialdad, es madurez emocional. Es el reconocimiento de que el deseo genuino de ayudar puede ser aprovechado y que protegerlo no es traicionarlo, sino preservarlo para cuando sea verdaderamente necesario. El manipulador que ha identificado tu empatía como su herramienta favorita sabe cuándo activarla. Sabe cuándo mostrarse vulnerable para que te acerques. Sabe cuándo hacer que te sientas culpable si no respondes a su llamado. Sabe cuándo hacerte creer que sin tu ayuda todo se derrumbará. Y con cada respuesta tuya, con cada vez que cedes ante el peso emocional de su representación, refuerza el patrón. Aprende que ese botón funciona. Y lo presiona con mayor frecuencia y mayor intensidad cada vez. Las personas con alta empatía y bajo blindaje
tienen también otra característica que las hace especialmente vulnerables: la dificultad de desconectarse del sufrimiento ajeno. Cuando alguien cercano está mal, no pueden simplemente ignorarlo. Lo sienten, lo cargan, se llevan ese peso a casa, a la cama, a los sueños. Y esa incapacidad de desconexión emocional es, para un manipulador, un recurso inagotable. Porque puede garantizar tu atención, tu energía y tu presencia simplemente manteniéndose en un estado de crisis permanente. No porque su vida sea realmente una crisis permanente, sino porque aprendió que la crisis garantiza tu presencia. Desarrollar empatía blindada significa aprender a sentir sin fundirte. Significa que puedes reconocer el dolor de otra persona sin responsabilizarte automáticamente de resolverlo. Significa que puedes ser movido emocionalmente por algo sin que ese movimiento emocional dicte automáticamente tus acciones. Existe un espacio entre sentir y actuar, y en ese espacio vive la sabiduría. En ese espacio puedes preguntarte: ¿esta persona ha mostrado patrones de responsabilidad sobre su propia vida? ¿Su necesidad es genuina o recurrente de forma conveniente? ¿Mi ayuda en este momento la fortalece o la mantiene dependiente? ¿Estoy respondiendo desde el amor o desde el miedo a sentirme culpable? Esas preguntas no te convierten en alguien frío, te convierten en alguien que cuida con inteligencia. Y el cuidado inteligente es infinitamente más valioso, tanto para quien lo da como para quien lo recibe, que el cuidado reactivo que se agota, que se resiente, que termina convirtiéndose en esclavitud emocional disfrazada de altruismo. La empatía es uno de los dones más poderosos que un ser humano puede tener. No se trata de eliminarlo, se trata de protegerlo, de rodearlo de discernimiento, de límites, de la capacidad de decir: te veo, te entiendo y aún así no puedo darte esto. Porque esa frase, que parece fría en la superficie, es en realidad la expresión más honesta del respeto mutuo que puede existir entre dos personas. Antes de que pronuncies una sola palabra, tu cuerpo ya ha hablado. Ha dicho quién eres, qué tanto te valoras, cuánto espacio crees merecer en este mundo, qué tan dispuesto estás a defender lo tuyo y qué tan fácilmente te dejas empujar hacia atrás. El cuerpo no miente con la elegancia con la que miente la voz. No puede construir discursos preparados ni elegir las palabras correctas. El cuerpo responde, y esa respuesta, para alguien que sabe leerla, es un documento completo. Los manipuladores son, en muchos casos, lectores extraordinarios del lenguaje corporal. No porque hayan estudiado libros de psicología, sino porque desde temprana edad, muchos de ellos crecieron en entornos donde la supervivencia dependía de leer correctamente el estado emocional de los demás. Desarrollaron esa habilidad por necesidad, y ahora la usan con propósitos que van mucho más allá de la supervivencia. ¿Cuáles son las señales corporales que más hablan? La postura es la primera. Una persona que camina encogida, con los hombros hacia adelante, con la cabeza ligeramente baja, está comunicando sin palabras que ocupa el espacio con disculpa, que su presencia es provisional, que no está del todo segura de merecer estar donde está. No es un juicio moral sobre esa persona, es una observación sobre lo que comunica su cuerpo y sobre cómo esa comunicación es recibida por quienes buscan objetivos accesibles. El contacto visual es otro marcador poderoso. La persona que no puede sostener la mirada cuando habla de sí misma, que baja los ojos cuando alguien la contradice, que desvía la vista ante cualquier forma de tensión interpersonal, está revelando algo fundamental sobre su relación con el conflicto y con su propio valor. Y esa revelación, en manos equivocadas, se convierte en una ventaja operativa. ¿De qué región del mundo nos estás acompañando? Escríbelo en los comentarios,
porque queremos saber desde dónde llega esta conversación. La velocidad y el tono de la voz también comunican con una precisión sorprendente. La persona que habla demasiado rápido cuando está nerviosa, que sube el tono al final de las frases afirmativas como si estuviera pidiendo confirmación, que reduce el volumen cuando dice algo que podría generar desacuerdo, está mostrando constantemente que su seguridad es condicional, que depende de la aprobación del entorno para mantenerse estable. El manipulador registra todo esto, y una vez que ha catalogado esas señales, las usa para calibrar su propio comportamiento. Sabe cuándo adelantar, cuándo retroceder, cuándo aumentar la presión y cuándo aflojarla para mantener el control sin generar una resistencia que lo obligue a replantear su estrategia. Pero hay una noticia que cambia todo. El lenguaje corporal puede ser reprogramado. No instantáneamente, no sin práctica, no sin pasar por la incomodidad inicial de actuar de formas que todavía no se sienten naturales, pero puede cambiar. Y cuando cambia, la señal que emites al mundo cambia también, radicalmente. Caminar con la columna erguida no es vanidad, es declaración. Sostener la mirada no es agresividad, es presencia. Hablar con pausas deliberadas, sin prisa de llenar el silencio, es comunicar que tus palabras tienen peso y que no necesitas competir por el derecho a ser escuchado. Ocupar el espacio que te corresponde, sin excusas y sin disculpas, es el acto más silencioso y más poderoso de autorrespeto que existe. Cuando alguien cambia su lenguaje corporal de esta manera, algo notable ocurre en su entorno. Las personas que antes lo trataban con condescendencia empiezan a tratarlo con más cuidado. Los que antes lo interrumpían empiezan a esperar. Los que lo veían como objetivo empiezan a recalibrar su evaluación porque la señal que recibían ya no es la misma. El mapa que habían construido sobre ti ya no es preciso, y un mapa impreciso no sirve para navegar. Esto no significa que el cambio en el lenguaje corporal sea suficiente por sí solo. La postura puede mejorar mientras el interior sigue siendo un territorio de inseguridad y miedo. La coherencia real, la que es duradera y verdaderamente efectiva, ocurre cuando el exterior y el interior se alinean. Cuando el cuerpo erguido responde a una convicción interna genuina, no a una actuación desesperada. Pero comenzar por el cuerpo no es deshonesto, es estratégico, porque en muchos casos actuar con la postura de alguien que se respeta antes de sentirlo completamente acelera el proceso de sentirlo. El cuerpo y la mente se retroalimentan. Y cuando el cuerpo deja de pedir disculpas por existir, la mente empieza a seguirle el paso. Esa coherencia, ese alineamiento entre lo que muestras y lo que construyes internamente, es lo que convierte a una persona en alguien que el manipulador mira y decide, con un cálculo frío y preciso, que no es el objetivo más conveniente, que hay demasiada resistencia potencial, que el costo es mayor que el beneficio, y se aleja en busca de terrenos más blandos, más accesibles, más dispuestos a ceder sin pelear. Hay una voz que te habla sin parar, desde el momento en que despiertas hasta el instante en que el sueño finalmente te silencia. Una voz que comenta, que juzga, que interpreta, que construye narrativas sobre quién eres, qué mereces, qué puedes esperar de la vida y qué tipo de persona tienes derecho a ser. Esa voz es tu diálogo interno, y es quizás la fuerza más determinante en la construcción de tu vulnerabilidad o de tu fortaleza ante la manipulación. Porque los manipuladores no construyen tu imagen de ti mismo desde cero. Simplemente encuentran la imagen que tú ya tienes. La refuerzan cuando les conviene, la distorsionan cuando necesitan control y la usan como espejo donde te miras sin cuestionar lo que ves. Si ya te crees poco valioso, cuando alguien confirma esa creencia, no lo identificas como un ataque, lo identificas como una verdad que ya conocías. Y eso es exactamente lo que el manipulador necesita.
que su narrativa sobre ti coincida con la narrativa que tú ya tienes sobre ti mismo. La historia más común que se cuentan las personas que terminan siendo elegidas como objetivos tiene varios capítulos recurrentes. El primer capítulo dice: no soy suficiente. No lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente atractivo, no lo suficientemente exitoso, no lo suficientemente merecedor de lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Ese capítulo, repetido durante años, se convierte en una lente a través de la cual toda la experiencia es filtrada. El segundo capítulo dice: necesito demostrar mi valor. Y ese capítulo, que nace directamente del primero, genera un comportamiento de sobrecompensación constante. Trabajas más de lo necesario, das más de lo pedido, te sacrificas más de lo razonable. Todo para demostrar a ti mismo y a los demás que, a pesar de esa voz interior que dice que no eres suficiente, tus acciones pueden compensar lo que crees que te falta. ¿Desde qué región del mundo nos estás siguiendo hoy? Escríbelo abajo en los comentarios, porque esta conversación importa y tu voz también. El manipulador que descubre este patrón tiene en sus manos una herramienta de un poder extraordinario, porque puede activar el necesito demostrar mi valor con una simple insinuación de que no estás siendo suficiente, una mirada de decepción, una frase que dude de tu capacidad, un silencio que comunica que esperaba más de ti, y automáticamente el mecanismo se activa. Comienzas a esforzarte más, a dar más, a ceder más, no porque quieras, sino porque esa voz interior que dice «no soy suficiente» se despertó y ahora está intentando callarse a través de tus acciones. El tercer capítulo de esa historia dice: si me quedo callado, las cosas se resolverán solas. Es la narrativa del tiempo como solución pasiva. La creencia de que si esperas lo suficiente, si aguantas lo suficiente, si eres lo suficientemente paciente, la situación mejorará sin que tengas que tomar ninguna acción que genere conflicto. Esa narrativa es uno de los regalos más preciados que una persona le puede hacer a alguien que quiere explotarla, porque garantiza que no habrá resistencia activa, que el tiempo seguirá pasando sin cambios, que el statu quo se mantendrá indefinidamente. Cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo no es un proceso rápido ni indoloro. Requiere primero reconocerla, verla con claridad sin el velo de la costumbre. Requiere cuestionar sus premisas fundamentales. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Quién las instaló? ¿Siguen siendo válidas hoy, en este contexto, con esta persona, en esta etapa de tu vida? Y luego requiere el acto deliberado y sostenido de construir una narrativa diferente. No una narrativa de arrogancia ni de grandiosidad vacía. Una narrativa de suficiencia, la convicción tranquila y profunda de que eres suficiente tal como eres, que tu valor no está en discusión, que mereces respeto sin tener que ganarlo cada día con nuevas pruebas y nuevos sacrificios. Esa convicción no es una ilusión, es la realidad más honesta sobre ti mismo. La distorsión no es creer que vales, la distorsión era creer que no valías, y deshacerla, aunque tome tiempo, aunque duela, aunque requiera revisar memorias y patrones que preferirías no mirar, es el acto más revolucionario que puedes emprender, porque cuando la historia que te cuentas sobre ti mismo cambia, el tipo de personas que se sienten atraídas hacia ti también cambia. Los manipuladores son atraídos por historias de insuficiencia, porque en esas historias hay espacio para el control. Cuando la historia es de suficiencia, el espacio para el control desaparece. Y lo que no puede ser controlado, no puede ser dominado. Y lo que no puede ser dominado no es un objetivo conveniente para quien vive del poder ajeno. Nadie revela sus verdaderas intenciones el primer día.
Ningún manipulador experimentado llega con las cartas sobre la mesa, declarando abiertamente lo que quiere de ti y cómo piensa obtenerlo. La revelación directa sería contraproducente y lo saben. Por eso, lo que ocurre al principio de toda relación donde hay intención manipuladora es una serie de pruebas, pequeñas, casi imperceptibles, diseñadas específicamente para medir cuánto puede ser empujado antes de empujar de regreso. Esta fase de prueba es sistemática, aunque raramente consciente en todos sus detalles. El manipulador actúa más por instinto afinado que por plan deliberado. Ha aprendido, a través de múltiples experiencias, que ciertos comportamientos revelan información sobre los límites de la otra persona, y esa información determina si vale la pena continuar y de qué manera. La primera prueba es la del tiempo. Llegar tarde de forma injustificada, cancelar planes en el último momento, demorar respuestas que debería dar con rapidez. No es desorganización, es observación. Está midiendo cómo reaccionas. ¿Te quejas? ¿Lo ignoras con una sonrisa? ¿Ajustas tu comportamiento para acomodarte a su impuntualidad sin decir nada? Cada respuesta tuya escribe una línea en el mapa de tus límites. La segunda prueba es la del comentario. Un comentario ligeramente descalificador, disfrazado de broma o de sinceridad. Algo que minimiza tu logro, que cuestiona tu criterio, que insinúa que estás equivocado sin decirlo directamente. Está midiendo si tienes la capacidad de mantenerte firme ante la crítica o si te derrumbas, buscas su aprobación o cambias tu posición para recuperar su validación. ¿De qué región nos acompañas hoy? Escríbelo en los comentarios, porque tu participación hace que este contenido llegue más lejos. La tercera prueba es la del favor excesivo. Pedirte algo que está claramente más allá de lo razonable y observar si dices no o si buscas la forma de cumplir aunque te cueste más de lo que deberías aceptar. Si cumples, aprende que tu necesidad de aprobación o tu miedo al conflicto son más poderosos que tu sentido de lo justo. Y esa información es valiosísima. Lo que hace que estas pruebas sean tan efectivas es su gradualidad. Ninguna por sí sola parece suficientemente grave como para generar una respuesta contundente. Siempre hay una justificación razonable. Siempre hay una manera de interpretar lo que ocurrió como una coincidencia, como una excepción, como algo que no vale la pena convertir en conflicto. Y esa capacidad de minimizar cada prueba individual, de encontrarle una interpretación benigna a cada señal, es la que permite que la acumulación ocurra sin que sientas el peso hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlo. El antídoto no está en la desconfianza generalizada hacia todas las personas. Está en la atención, en desarrollar la capacidad de notar patrones, no solo incidentes aislados. Un retraso puede ser un accidente. Un patrón de retrasos es una señal. Un comentario puede ser torpeza. Un patrón de comentarios descalificadores es una estrategia. La atención a los patrones requiere que salgas del modo de interpretación caritativa automática, que no sea tu posición predeterminada el asumir siempre la mejor intención. No porque las personas sean fundamentalmente malas, sino porque la realidad requiere que leas lo que está pasando sin filtros que te protejan de la incomodidad de ver lo que no quieres ver. Cuando detectas una prueba, la respuesta más poderosa no es la confrontación explosiva, es la respuesta tranquila, firme y temprana. El límite establecido sin drama, sin disculpas excesivas, sin la necesidad de justificar extensamente por qué tienes ese límite. Eso no funciona para mí, es una frase completa. No necesita explicación, no necesita negociación. Y la forma en que alguien reacciona ante esa frase te dice todo lo que necesitas saber sobre sus verdaderas intenciones. Quien respeta tus límites
cuando los estableces, aunque sea con sorpresa inicial, es alguien con quien es posible una relación genuina, quien intensifica la presión ante el límite, quien te hace sentir culpable por tenerlo, quien argumenta que estás siendo exagerado o injusto, está revelando exactamente para qué estaba ahí, para aprovechar la ausencia de límites, no para respetarlos. Aprender a pasar estas pruebas con firmeza y tempranamente es aprender a filtrar. Es separar desde el principio a quienes merecen tu tiempo y tu energía de quienes los desperdiciarán. Y ese filtro, que puede parecer cruel en el corto plazo, es en realidad el acto de amor propio más importante que existe. Proteger tus recursos más preciados de quienes no tienen intención de cuidarlos. Hay un patrón que se repite con una consistencia tan perturbadora que una vez que lo conoces, lo ves en todas partes. En relaciones románticas, en amistades, en entornos laborales, en dinámicas familiares. Es el ciclo de la idealización y la devaluación, y es una de las herramientas más sofisticadas y más devastadoras que existe en el repertorio de la manipulación psicológica. Comienza siempre de la misma manera, con una intensidad que se siente como magia. La persona que eventualmente te manipulará llega a tu vida y en un tiempo sorprendentemente corto te hace sentir como si hubieras encontrado algo que nunca antes habías tenido. Te ve de una manera que nadie te había visto. Te entiende con una profundidad que parece imposible en tan poco tiempo. Siente exactamente lo mismo que tú. Tiene exactamente los mismos valores, los mismos sueños, las mismas heridas. La conexión parece sobrenatural. Eso es la idealización. Y aunque se siente como amor o como amistad genuina, es en realidad una inversión estratégica. El manipulador está construyendo un pedestal. Lo está elevando tan alto de forma tan deliberada, que cuando llegue el momento de hacerlo caer, la distancia de la caída sea suficiente para generarte el dolor que necesita para mantenerte bajo su control. ¿De qué parte del mundo nos estás siguiendo en este momento? Déjalo en los comentarios, que tu región merece ser nombrada en esta conversación. La fase de idealización puede durar días, semanas, meses o incluso años, dependiendo de qué tan paciente sea el manipulador y qué tan profundamente necesite establecer el vínculo antes de comenzar la siguiente fase. Pero siempre, sin excepción, llega la devaluación. La devaluación comienza de forma sutil. Un comentario que no encaja con la persona que creías que era. Un cambio de humor que no tiene explicación razonable. Un distanciamiento repentino que sientes sin entender por qué. Una frialdad que contrasta tan brutalmente con la calidez anterior que te produce una disonancia cognitiva profunda. La persona frente a ti no puede ser la misma que construyó ese vínculo tan intenso. Algo debe haber hecho mal. Algo tuyo debe haber fallado. Y ahí es exactamente donde quiere tenerte, porque en ese estado de confusión, en ese espacio entre el recuerdo del paraíso de la idealización y la realidad dolorosa de la devaluación, tu mente hace algo predecible y completamente humano. Busca recuperar lo que perdió, busca volver al principio, a la magia del comienzo, a cuando todo era perfecto y eras visto como alguien extraordinario. Y para recuperar eso, está dispuesta a ceder, a disculparse, a cambiar, a doblarse de maneras que en otras circunstancias nunca aceptaría. Ese ciclo, idealización seguida de devaluación seguida del esfuerzo desesperado por recuperar la idealización, se repite una y otra vez, con variaciones en el tiempo y en la intensidad, pero con la misma estructura fundamental. Y cada ciclo te deja un poco más dependiente, un poco más confundido, un poco más alejado de tu propio criterio sobre lo que es real y lo que no lo es.
El impacto psicológico de este ciclo es profundo. Erosiona la confianza en tu propia percepción. Comienzas a dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sabes que ocurrió. Porque la misma persona que te hace sentir amado hoy te hizo sentir insignificante ayer. Y la contradicción es tan grande que tu mente busca explicaciones que la resuelvan, narrativas que hagan compatibles esas dos realidades. Y en esa búsqueda, muchas veces, termina adoptando la narrativa del manipulador, que el problema eres tú. Reconocer este ciclo es el primer paso para romperlo. No porque el reconocimiento sea suficiente para salir inmediatamente, sino porque nombrar lo que está ocurriendo devuelve una cuota de poder. La confusión es el terreno donde el manipulador opera con mayor eficacia. La claridad, aunque sea parcial, aunque sea dolorosa, es la primera herramienta de recuperación. La segunda herramienta es la memoria honesta. Mantener un registro claro de lo que realmente ocurrió, sin la distorsión del deseo de que fuera diferente. Recordar no solo los momentos de idealización, sino también los de devaluación, con la misma intensidad, con el mismo peso emocional. No para alimentar el resentimiento, sino para mantener una visión completa y honesta de la realidad de lo que viviste. Y la tercera herramienta es la comprensión de que la intensidad del vínculo no es evidencia de su calidad. El amor real, la amistad genuina, la conexión verdadera, no necesita de la montaña rusa emocional para demostrar que existe. La estabilidad no es aburrimiento, es lo que permite construir algo que dure, algo que no dependa del dolor para crear intensidad, algo que pueda existir en la calma sin perder su valor. Llegados a este punto, alguien podría concluir que la solución es simple: cerrar el corazón, desconfiar de todos, construir muros tan altos que nadie pueda entrar, convertirse en la versión más dura, más fría, más impenetrable de uno mismo. Y así, en esa fortaleza de hielo, estar finalmente a salvo de la manipulación. Esa solución es tan peligrosa como el problema que pretende resolver, porque la persona que cierra el corazón por completo no solo se protege de los manipuladores, se protege también de la conexión genuina, del amor real, de la amistad que transforma, de las experiencias que dan sentido a la existencia. Y una vida vivida detrás de muros impermeables es una vida a salvo del dolor, sí, pero también a salvo de todo lo que hace que la vida valga la pena vivirse. El objetivo no es eliminar la vulnerabilidad, es gestionarla con inteligencia. La diferencia entre una persona que puede ser manipulada y una que no está en cuánto sienten. Está en cuándo y con quién eligen abrir ese sentir. La apertura selectiva es la habilidad más sofisticada que puedes desarrollar en el territorio de las relaciones humanas. Implica la capacidad de leer el comportamiento sostenido de las personas en el tiempo, no solo sus palabras ni sus gestos de un día, antes de decidir cuánto acceso emocional te merece alguien. ¿Desde dónde nos estás siguiendo en este momento? Escríbelo en los comentarios y haz saber tu región a toda esta comunidad. Construir murallas sin perder el corazón significa aprender a moverse en etapas. No ofrecer el acceso total desde el principio, no porque seas desconfiado o frío, sino porque el acceso completo a tu mundo interior se gana con el tiempo y con la consistencia. Las personas que demuestran a través de sus acciones repetidas y no solo de sus palabras que son dignas de confianza, merecen gradualmente más apertura. Las que muestran patrones inconsistentes, que dicen una cosa y hacen otra, que te hacen sentir menos cuando deberían hacerte sentir más, reciben el acceso correspondiente a lo que han demostrado que merecen. Este enfoque requiere tolerar la incomodidad de avanzar más lento de lo que el impulso emocional quisiera.
Cuando alguien llega a tu vida y la intensidad de la conexión inicial es electrizante, cuando todo parece perfecto demasiado rápido, el aprendizaje más difícil y más valioso es el de no acelerar. No porque la intensidad sea necesariamente falsa, sino porque el tiempo es el único revelador real de la naturaleza de las personas. Construir murallas también significa aprender el lenguaje de los límites, no como un sistema de castigos o de frialdad, sino como expresiones claras de lo que es aceptable para ti y lo que no lo es. Los límites no son muros que excluyen, son marcos que definen. Son la diferencia entre puedes estar en mi vida de esta manera y no puedo tener a alguien en mi vida que se comporte de aquella otra manera. Esa claridad, expresada con tranquilidad y sin disculpas excesivas, es simultáneamente una declaración de autorrespeto y una prueba para las intenciones del otro. Quien respeta los límites cuando los estableces no necesita que sean negociados ni justificados en exceso. Quien los desafía repetidamente, quien te hace sentir irrazonable o egocéntrico por tenerlos, quien los usa como evidencia de que hay algo que está mal en ti, está revelando exactamente el tipo de dinámica que quiere establecer. Y esa revelación, aunque dolorosa, es un regalo, porque llega antes de que hayas invertido años en algo que nunca podría haberte dado lo que necesitabas. Reconstruir las murallas también implica sanar la historia interna que te hizo vulnerable desde el principio. Las heridas de la aprobación condicional, el miedo al conflicto instalado en la infancia, la narrativa de insuficiencia que llevas contigo desde hace décadas. Esas heridas no se cierran con fuerza de voluntad, se cierran con presencia honesta, con el apoyo de personas que genuinamente quieren tu bienestar, y a veces con el acompañamiento de alguien que sabe guiar ese proceso desde adentro. Pero el hecho de que la sanación tome tiempo no significa que debas esperar a estar completamente sanado para empezar a protegerte. Puedes comenzar hoy, con una respuesta diferente en la próxima situación donde antes habrías cedido por miedo, con una frase firme en el próximo momento, donde antes habrías callado por evitar tensión. Con la decisión de observar más y revelar menos, hasta que las acciones de alguien justifiquen la apertura que antes dabas de forma automática. Cada pequeño acto de autoprotección inteligente construye algo. Una capa nueva sobre la herida. Una evidencia para tu propio sistema nervioso de que puedes mantenerte firme y seguir existiendo. Que el mundo no se derrumba cuando dices no, que las personas que importan no te abandonan cuando estableces límites, que eres suficientemente sólido para no depender de la aprobación ajena para sostenerte. Y con cada capa nueva, la señal que emites al mundo cambia. El mapa que otros construyen sobre ti se reescribe. El objetivo que eras se desvanece. Y lo que emerge en su lugar es algo que ningún manipulador puede usar. Una persona que se conoce, que se respeta, que elige con conciencia quién merece entrar a su mundo y quién no. Existe un momento que no llega con fanfarria ni con anuncio previo. No lo sientes como una transformación dramática ni como una revelación repentina. Llega de forma silenciosa, casi imperceptible, en medio de una situación que antes te habría paralizado o reducido. Y en ese momento haces algo diferente. Dices no cuando antes habrías dicho sí. Mantienes la mirada cuando antes la habrías bajado. Estableces un límite sin sentir la urgencia de justificarlo. Y después de ese momento, algo en ti ha cambiado permanentemente. Ese es el día en que dejas de ser un objetivo. No es un día en el que te vuelves invulnerable. No es un día en que la manipulación desaparece del mundo o en que todos los que te rodean se transforman en personas de buenas intenciones. La manipulación seguirá existiendo. Las personas que intentan usarla seguirán existiendo también. Lo que cambia
es la señal que emites. Lo que cambia es el mapa que construyen sobre ti. Lo que cambia es el cálculo que hacen quienes buscan objetivos cuando te miran a ti, porque ese cálculo es siempre frío y siempre práctico, el esfuerzo requerido contra el beneficio esperado. Y cuando la señal que emites comunica que habrá resistencia, que los límites serán defendidos, que la manipulación no pasará sin ser vista y sin encontrar respuesta, el cálculo cambia, el esfuerzo sube, el beneficio baja. Y quien buscaba un objetivo fácil, busca en otro lugar. ¿Desde qué región del mundo nos has acompañado durante todo este video? Escríbelo ahora en los comentarios, porque llegaste hasta el final y eso dice algo importante sobre quién eres. El día en que dejas de ser un objetivo no es el fin de nada, es el comienzo de una forma completamente diferente de estar en el mundo. Una forma en que tus relaciones se construyen sobre bases reales, no sobre la explotación de tus vulnerabilidades. Una forma en que las personas que permanecen en tu vida lo hacen porque genuinamente quieren estar ahí, no porque encuentran en ti una fuente de lo que necesitan sin dar nada de regreso. Hay una paradoja hermosa en este proceso. Cuanto más sólido se vuelve tu sentido de valor propio, cuanto más claros son tus límites, cuanto más selectivo eres con el acceso que das a tu mundo interior, más profundas y más nutritivas se vuelven tus conexiones genuinas. Porque las personas que son atraídas hacia alguien con esas características no son personas que buscan aprovecharse. Son personas que reconocen en esa solidez algo que también aspiran a tener. Son personas que llegan para construir, no para extraer. El camino hasta este punto no es lineal ni fácil. Habrá momentos de duda. Habrá situaciones donde el patrón antiguo querrá imponerse, donde la voz familiar de la insuficiencia o del miedo al conflicto intentará recuperar el control. Habrá días en que ceder parecerá más sencillo que mantenerse firme. Y habrá personas en tu vida, algunas de ellas cercanas, que no estarán cómodas con esta versión tuya que ya no puede ser empujada sin empujar de vuelta. Esa incomodidad ajena ante tu nueva fortaleza es también una señal. Revela quienes estaban cómodos con quien eras precisamente porque esa versión les daba ventaja. Y su incomodidad con quien te estás convirtiendo es confirmación de que ibas en la dirección correcta. La transformación real, la que perdura y la que reescribe permanentemente la señal que emites al mundo, no viene de técnicas ni de estrategias superficiales. Viene de la comprensión profunda de tu propio valor, de la convicción tranquila, no arrogante ni defensiva, sino simplemente firme, de que eres suficiente, de que mereces relaciones que no requieran de tu sacrificio permanente para sobrevivir, de que el respeto no es un privilegio que se gana con sufrimiento, sino un mínimo que se exige con dignidad. Cuando esa convicción se instala, no como una idea que repites para convencerte, sino como una certeza que vive en tus huesos, en tu postura, en tu mirada, en la forma tranquila en que dices lo que piensas y defiendes lo que importa. Algo fundamental se transforma en la dinámica que tienes con el mundo. Los que llegaban a extraer se alejan. Los que llegan a construir se acercan. El territorio que antes era tierra de nadie, abierta a quien quisiera pasar, se convierte en un espacio protegido y elegido, habitado solo por quienes merecieron la llave. Y tú, en el centro de ese espacio, ya no eres el objetivo de nadie. Eres el arquitecto de tu propia historia. Una historia que ya no está escrita por las manos de quien supo encontrar tus puntos débiles, sino por las tuyas, con la claridad de quien finalmente entendió que el poder más grande que existe no es el poder sobre los demás, es el poder sobre uno mismo, sobre sus miedos, sobre sus heridas, sobre las señales que emite al mundo.
Ese poder nadie puede quitártelo, porque nadie te lo dio. Lo construiste tú. Y lo que se construye desde adentro no puede ser tomado desde afuera.